Bien, con nosotros el doctor Pelegrín Castillo Semán. Para nosotros un gusto recibir al doctor Castillo Semán un día como hoy en que estamos hablando precisamente de el momento importante, el momento político importante que vive la República Dominicana, donde todavía no se ven definidas una serie de cosas, pero donde se están tomando decisiones importantes desde organizaciones políticas, incluyendo la Fuerza Nacional Progresista. El doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, a quien pues recibimos con muchísimo agrado y un placer tenerte en el día de hoy, Pelegrín. Buenos días. Muy buenos días, muy contento, Lindsay y Cristino, de encontrarme aquí con ustedes por la mañana, y le envío un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio. Muy contento. Mire, doctor, nosotros quisiera empezar por ahí, analizando la situación política que está viviendo República Dominicana en estos momentos. Ya he conversado con el doctor Juárez Castillo, que siempre lo tenemos aquí los jueves. Él nos ha explicado las razones por las cuales la Fuerza Nacional Progresista toma la decisión de romper con el Partido de la Liberación Dominicana, una posición que nosotros pues valoramos como positiva y que manda un mensaje también a la sociedad dominicana. Pero independientemente de eso, doctor, esto sumado a otra serie de pasos que se están dando dentro del sistema de partidos políticos, como que tú dices, ¿y qué es lo que está pasando con el sistema mismo? Está a punto de desaparecer, de romperse, de todo eso que se ha construido durante años. Un grupito se ha encargado de desbaratarlo en cuestiones de semanas. Ciertamente, el sistema político entró ya en una fase de crisis general. El sistema político partidario está manifestando, ¿no?, expresando una crisis muy honda, muy profunda. Esto que está pasando, que nadie se confunda, no es una crisis episódica. Estamos hablando de una crisis a fondo del sistema político partidario, incluso del modelo de hacer política. Y esto va a tener consecuencias muy profundas y muchas implicaciones para la vida de la nación en todos los órdenes. Nosotros, que éramos parte de una alianza que tenía más de 22 años, veníamos hace años advirtiéndole al liderazgo mayor del Partido de la Liberación Dominicana la necesidad de que mantuvieran la cohesión, que se sobrepusieran a las tendencias facciosas que naturalmente surgen en estas circunstancias, que previnieran las maniobras de división que se estaban haciendo desde dentro y desde fuera, en una combinación perversa. Pero lamentablemente el liderazgo mayor, el presidente Medina, el presidente Fernández, no pudieron hacerlo y se dejaron arrastrar a situaciones muy delicadas de confrontación que nunca debieron darse, y además en un momento en que el país está expuesto a que su soberanía, su autodeterminación sea desconocida, sea aplastada, porque ninguno de los actores políticos del país puede desconocer que al día de hoy las decisiones que ha tomado el Estado Dominicano a través de sus órganos públicos en materia de migración, de nacionalidad, están siendo cuestionadas, quieren ser mediatizadas, incluso algunos han pretendido hasta desconocerla y han ordenado que se varíen. Entonces, en esas circunstancias nosotros decidimos pasar de la palabra a los hechos, porque la palabra está devaluada, y decidimos entonces renunciar al gobierno y después salir de la alianza cuando vimos que el propio liderazgo del PLD era incapaz de revertir una tendencia que a nuestro juicio es muy peligrosa, es muy negativa en todos los órdenes. Esa decisión se tomó y ahora, el fin de semana pasado, el domingo concretamente, se nos encomendó que trabajáramos en un proceso de diálogo, de consulta con actores diversos de la vida nacional,
para explorar la posibilidad de constituir un polo patriótico. En el país hay muchas reservas humanas, morales, políticas, que están en el partidarismo, que están fuera del partidarismo sobre todo, y que entienden que llegó el momento de dar un paso adelante. Nosotros también con nuestros planteamientos queremos facilitar, queremos ser un conducto, un vehículo de articulación de esas fuerzas que pueden converger en lo que debe ser una agenda nacional dirigida a afirmar la soberanía y la autodeterminación de República Dominicana, porque el mayor problema que tenemos ahora mismo es precisamente un grave déficit de liderazgo político, de liderazgo nacional para el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación. Y eso se manifiesta de muchas maneras, y eso es uno de los aspectos que le preocupa a muchos dominicanos y dominicanas. Doctor, esa institución de ese polo patriótico de soberanía, que a mí me llamó poderosamente la atención, son palabras muy puntuales: patriótico, de soberanía, y es casi la construcción de un discurso de la Fuerza Nacional Progresista en la figura de Pelegrín Castillo, que ya lo vemos como esa figura quizás presidencial que va a representar a la Fuerza Nacional Progresista, pudiera ser. Me gustaría que desarrollara un poco más ese polo patriótico de soberanía al que usted se refiere, que efectivamente creo que sí, que va a recibir el apoyo y el entusiasmo de muchos dominicanos y dominicanas que se identifican precisamente con esas palabras, quizás solamente 2 palabras, pero que dejan tanto, que encierran mucho, doctor. Mira, Lindsay, nosotros venimos diciendo que la lucha que viene, la lucha en la que estamos ya hace algún tiempo, alguna gente no se ha dado cuenta, pero cada día que pasa es más evidente, no es político-electoral, es nacional patriótica. Es una lucha en buena medida de liberación nacional. Sí. Es una bandera que ahora más que nunca hay que levantar, porque, repito, el Estado Dominicano está amenazado en su existencia. Entonces, el partidarismo, la lucha política, la lucha de tendencia, las facciones, la cultura política nuestra ha probado que no tiene capacidad de darle respuesta a esas crisis externas. Al contrario, es una fuente de debilidad, es una fuente de inconsistencia, de incoherencia para la defensa de los intereses de República Dominicana en sus relaciones con el entorno exterior, con los factores externos de poder globales, regionales e insulares. Entonces, hay que trascender la lucha política, y por eso la apelación que nosotros estamos haciendo no es a una lucha política convencional, es llamando a los dominicanos a que dejemos a un lado la visión de política electoral. Los dominicanos de todos los partidos, de todas las corrientes, y sobre todo los que no están en partido, que están organizados, que es la mayoría, la gran mayoría, a que ahora den un paso al frente para constituir ese polo patriótico. Además, decimos que es de soberanía en su doble dimensión, de soberanía popular y de soberanía nacional, porque a los partidos hay que recordarle, y el comportamiento de los partidos lo está demostrando, que el último poder real, el poder real es del ciudadano. Sí. Los partidos lo han probado, aquí se votó la constitución más avanzada, más completa, más equilibrada en el 2010, que establecía una transformación del régimen político, de una democracia representativa, se dio un paso a una democracia representativa y participativa. Los mecanismos de participación, la clase política y las clases dirigentes del país no lo han querido desarrollar, no lo han querido poner en práctica.
Hay un proyecto de ley ahí sobre iniciativa popular, sobre referéndum, sobre plebiscito, pero no han querido hacerlo. Y eso es una expresión de las muchas, de cómo las cúpulas de los partidos, porque no vamos a hablar de los partidos en sentido general, la militancia de los partidos, en buena medida también la dirigencia media, están siendo víctimas de los acuerdos de las cúpulas, de lo que en Venezuela se llaman los cogollos, dentro de un fenómeno de conchupancia. Es una palabra del argot político venezolano, sí, pero que tiene aplicación en República Dominicana, en la versión dominicana, donde las cúpulas de los partidos se ponen de acuerdo y obviamente excluyen las posibilidades de que gente dentro de los partidos que tiene mérito, que tiene condiciones, que tiene liderazgo, que tiene vocación de servicio, que quiere participar en la vida pública de su país, lo puedan hacer. Entonces hay un fenómeno de exclusión a lo interno mismo de los partidos. Sí. Entonces el tema de la soberanía popular es muy importante. Pero por otro lado está el tema de la soberanía nacional. Uno ha visto, y yo creo que hay pruebas sobradas, aquí se votó la ley de migración, esa ley de migración tenía unas definiciones de la noción de tránsito, eso fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia por sectores que están confabulados con factores externos de poder, esa facción antinacional de que hablaba Juan Pablo Duarte, y se fueron a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte de Justicia validó la constitucionalidad de la ley de migración. Después hubo una dificultad enorme para aplicar eso, tremenda. Finalmente se aprobó la Constitución y nos fuimos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional definitivamente tomó una decisión que tenía que tomar el Estado dominicano sobre una materia clave: quiénes son los dominicanos. Eso ha sido desconocido por los poderes externos, pero contando siempre con el partido complaciente, la facción que siempre está mirando hacia las embajadas extranjeras, sí, hacia los poderes extranjeros para complacer, para ver si se puede o no se puede. Entonces un Estado no funciona así. Nosotros hemos dicho que el Estado que no se comporta como tal asume el riesgo de ser tratado peor que una colonia. Sí. Entonces nosotros aquí tenemos un serio problema que, repito, lo genera el tipo de liderazgo que se ha venido articulando alrededor de una política clientelar populista que ve la función pública con un sentido patrimonialista. Esto es lo mío. La expresión del patrimonialismo es esa. Esto es lo mío. Cuando llegan a una función pública, entienden que ellos sencillamente están siendo compensados, que ellos no son servidores, que ellos son jefes que se ganaron esa posición y que no tienen obligación con el ciudadano. Por tanto, lo que hacen no es garantizar derechos, proteger la libertad de los ciudadanos, sino hacer favores o liberar del cumplimiento de deberes. Sí. Entonces, eso va maleando la vida política, la vida ciudadana del país, y eso es algo que tiene una explicación histórica, socioeconómica. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de que la economía dominicana está cada vez más controlada, yugulada por unos grupos minoritarios muy poderosos. Sí. Aquí no pasan de 10 los grupos de poder que tienen el dominio, que controlan casi todas las áreas esenciales de la economía. Y eso tiene un costo muy alto, porque no le da oportunidad a la gente de desarrollar su vida a partir de su propia iniciativa. El salario bajo, una economía de salarios bajos, sí, una economía donde la pequeña y la mediana empresa tienen que hacer unos esfuerzos enormes para poder sobrevivir, así es. Y se ve forzado a la informalidad. Una economía con sobrecostos, con costos ocultos, con márgenes abusivos en casi todas las áreas. Por eso es que el balance final, cuando tú lo miras en términos macroeconómicos, es por un lado muchos déficits,
en el sector público. Sí. Por otro lado, un alto endeudamiento. Y por otro lado, el avance de una economía canalla. Una economía de lucro fácil, que no está orientada a la productividad, a la competitividad, a las exportaciones, a la creación de riqueza, sino todo lo contrario. La concentración de riqueza, de renta. Sí. Entonces, ese mire, problema doctor, es el que deja millones de personas fuera, que a su vez van a la política a buscar sobrevivir, no porque quieran. Es decir, la mayoría de los dominicanos no quieren estar en una nominita o en un programa de Bonolú o de Bonogar, no. La mayoría de los dominicanos quisieran trabajar, quisieran libertad. Libertad con el conocimiento, libertad con el trabajo, libertad con el crédito. Pero el sistema político no se lo da. No se lo da. Y no lo quieren dar. Doctor, por eso fue tan criticado el presidente Danilo Medina hace poco, cuando él se despachó diciendo y calificó el sector empresarial dominicano como los padres del progreso. O sea, ¿cómo usted me habla de que esos grupos, esos 7 grupos, 8 grupos que representan la riqueza porque la acaparan toda, son los padres del desarrollo y del progreso de la República Dominicana? Por favor, cuando aquí hay una desigualdad que llega a la pobreza a un 51%, como dice el Banco Mundial. Mira, Lindsay, la clase media del país y los sectores populares y especialmente la población más vulnerable está pagando un precio muy alto. Lo está pagando en las comunicaciones, porque por un lado el Estado tiene impuestos altos, pero por otro lado, con relación a los servicios que recibe, hay unas deficiencias altas. Lo está pagando en el combustible, porque hay unos sobrecostos en los márgenes de intermediación. Para que tengamos una idea, el costo de intermediación de República Dominicana con relación al promedio de Centroamérica es el doble. Son los márgenes de intermediación. Y para no hablar de los impuestos, que a su vez están vinculados a la deuda. El costo de la electricidad, una familia de clase media paga entre 400 y 800 dólares. Entre 400 y 800 dólares. Y es en buena medida para producir transferencias de rentas a esquemas oligopólicos, monopólicos, a concentraciones que legalmente están prohibidas, pero que el Estado no regula. Yo acabo de salir de un ministerio que me permitió confirmar todo esto, y además vi claramente el problema mayor de República Dominicana está en la desregulación o en la débil regulación, que permite una relación que no es buena ni para el sector empresarial, ni es buena para el Estado, porque a la larga eso termina generando crisis, derrumbes del orden político. Lo mismo pasa en el cemento, lo mismo pasa en la varilla. Vamos viendo todas las áreas de la economía, la intermediación entre la producción agropecuaria y el distribuidor es casi en algunos rubros de 400, 500%. Entonces, obviamente, eso complementado con una economía de bajo salario, con los salarios, el 80% de los salarios muy bajos, no nos lleva a nada. Entonces, eso lo genera el modelo político y lo genera el modelo de negocio. En la Constitución del 2010 se sentaron las bases para revertir eso. Pero la clase política cambió la forma constitucional, pero no ha cambiado la cultura, no ha cambiado la creencia, no ha cambiado la visión, la práctica política. Entonces, esta crisis es la confirmación de la resistencia de la clase política a cambiar su visión política. Nosotros hemos dicho que el país, y lo quiero explicar, no se le puede tener miedo a las palabras. El país necesita una revolución democrática, sin duda. Revolución no significa violencia en el concepto que uno tiene. Significa cambio en las relaciones de poder a partir de un cambio en la conciencia colectiva e individual. La relación política no puede ser una relación de favores. El sistema político hoy reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Eso tiene que cambiar,
porque la gente tiene que tener más oportunidades, más libertad de hacer su vida. En el orden político eso no se está garantizando. Ahí uno lo ve en las cuentas públicas, el endeudamiento cada vez más disparado, los déficits públicos están ahí, especialmente en el sector eléctrico, y los sectores no se dan por enterados, porque ellos entienden que la cotidianidad del día a día, el poder que tiene le permite manejar y manipular a las poblaciones. Un poder que se expresa también a nivel mediático, porque hay unos procesos de concentración que también impactan en el tema de la comunicación. Entonces entienden que todo se puede. Entre ellos, cosas como la que estamos viendo. Nosotros, por ejemplo, cuando cuestionamos el tema de la reelección, que es el tema ahora mismo que está, como había anticipado el propio presidente Medina, está estremeciendo las bases del orden político del país. El sistema político nuestro se está agrietando radicalmente de arriba abajo. Esto en parte porque se ha dejado de lado el mecanismo esencial de la legitimación de un proceso de ese tipo. Porque un presidente en ejercicio, para poder reelegirse, necesitaba apelar al mecanismo que antes no existía, pero que afortunadamente a partir del 2010 existe, que es el referéndum. Sí. No es lo mismo ir a tratar con la clase política, con los partidos, el tema de la reforma constitucional sobre la reelección, sin el aval del pueblo, con el aval del pueblo. Nosotros lo advertimos y no se le hizo caso. Ahora, a nosotros nos preocupa lo que está pasando, pero más nos preocupa los rieles sobre los cuales se está montando el tren de la reelección. Y lo hemos dicho, lo menos traumático es lo que estamos viendo. Lo menos traumático. O sea, que lo que viene a continuación es lo grave. Lo que viene, porque esto es para permitir la repostulación del presidente, pero para retener el poder, lo que viene es algo muy grave, muy serio. El tren de la reelección, lo hemos visto, nos preocupa sobremanera. Se quiere montar sobre el esquema de la binacionalidad, sobre el esquema de avanzar en relaciones de integración con un Estado que todo el mundo sabe, desde el presidente Medina, el canciller, las clases dirigentes del país, que está colapsado. Pero hay sectores de la vida nacional que por preservar sus intereses muy particulares se han propuesto atrincherarse en la isla y complacer a las agencias internacionales. Entonces, y a los poderes foráneos, especialmente a los Estados Unidos. Entonces, están muy empeñados en darle impulso a ese esquema, a sabiendas de que estamos hablando de que por un lado tenemos un Estado colapsado, por otro lado tenemos un Estado débil, dependiente, y una comunidad internacional completamente irresponsable, y además maquinando planes para resolver el problema histórico que ellos crearon con Haití, a expensas del Estado débil. Primer punto que tiene que producir un nivel de alerta muy alto de los buenos y verdaderos dominicanos, como decía Duarte. Por otro lado, es evidente, ya que tú mencionabas el cambio de posición del gobierno, el enfoque del presidente con relación a las relaciones de la política con el empresariado, es evidente que hay un nuevo discurso. Las señales están ahí. El presidente pronunció un discurso doctrinario ante un cónclave del alto empresariado, ¿no? Porque el 95% de las empresas del país, sí, 98% son pequeñas y medianas empresas. Claro. Pero el presidente se reunió con el alto empresariado y nacional y continental y planteó un enfoque donde hay aspectos que son válidos, que uno comparte, pero hay aspectos que son inquietantes. Porque no es verdad que los empresarios son el padre del progreso. Los empresarios pueden ser un actor importante, pero el progreso, la riqueza social, es una riqueza producida por la sociedad. El concepto de empresa ahora mismo no es el concepto del siglo XIX.
Las empresas son organizaciones que producen riqueza, producen bienes y servicios a partir de un esfuerzo colectivo, Sí. donde están no solamente los capitalistas, están el personal, los trabajadores, los técnicos. Es más, el mayor valor lo ponen los científicos, los gerentes, el personal altamente calificado. Sí. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. Ahora, ¿qué pasa? Eso estaba asociado a una agenda de privatizaciones. Y eso es lo peligroso. No fue una casualidad que se planteara el tema de la reelección y el mismo día el sector del alto empresariado plantearan su lista de reyes, empezando por la privatización del sector eléctrico. Sí. Ahí vi unos planteamientos Nosotros en el descabellados. ministerio veníamos planteando la necesidad de que se aplicara el párrafo del artículo 219 de la Constitución y que diéramos el salto revolucionario en República Dominicana, porque eso sí es una revolución, de crear una empresa pública de capitalización abierta de base amplia para que participen muchos actores y no los mismos de siempre, porque ese es el problema. Aquí tenemos todas las oportunidades de negocio, de hacer riqueza. La gran mayoría está concentrada siempre en las mismas manos. Sí. Entonces eso no ayuda al desarrollo de un país. Entonces el tema ese de la relación con el sector empresarial empieza incluso a producir efectos. Bueno, Porque usted vio eso la declaración ayer de Pepín Corripio también, ¿verdad? Y lo que pasó a nivel de la discusión salarial. Ah, también. Sí, los trabajadores, los grupos sociales que estaban luchando por una reivindicación muy válida de aumento salarial, fueron sorprendidos y determinó el gobierno y esa clase empresarial. Ahí vieron ellos ya el primer saldo de ese tipo de relación que se está manejando desde el gobierno, de un gobierno que está en plan continuista. Entonces, el tercer elemento que a nosotros nos inquieta mucho es una agenda extranjera que la promueve ya de manera desembosada la embajada americana. Aunque el embajador Brewster es un militante de la causa gay, en realidad es una política oficial de Estados Unidos, no es una cuestión personal del embajador. Estados Unidos está impulsando eso en todo el mundo. Pero República Dominicana tiene una identidad, tiene unos valores, tiene una visión de vida, una visión de familia, sí, que lucha por tratar de preservarla y de realizarla. Y no es fácil, porque tenemos muchas precariedades, muchas debilidades, la familia misma está en crisis, la familia tradicional. Pero que además de eso, entonces vengan a imponernos desde fuera una agenda a base de las labores que está haciendo un sector minoritario de la sociedad. Eso es algo que está preocupando a mucha gente de la sociedad dominicana, empezando por los grupos cristianos, sí, católicos, evangélicos, de otras denominaciones, que están viendo con suma preocupación cómo en esta materia el gobierno ya viene dando unas señales, notaciones preocupantes. Lo dio con el Código Penal, lo ha expresado con esa liberalidad con que ha tratado los planteamientos que se vienen haciendo desde la embajada norteamericana, y eso es un tema de identidad. Eso no es solamente un tema de vida, familia, no, es un tema de identidad nacional, es un tema incluso de valores trascendentes, históricos, porque incluso los no creyentes tienen que reconocer que la identidad histórica de la República Dominicana está asociada a los símbolos del cristianismo. Doctor, pero ahora es aún más, estamos en un momento donde la vulnerabilidad es lo que prima, porque ya se tocó la Constitución de la República. Eso. Entonces, como se tocó para la reelección y cambiar el artículo 124, en cualquier momento se agarra y se cambia cualquier otro artículo que se tenga que cambiar por una conveniencia de que tú me vas a dar una cosa, de que yo voy a llegar a un acuerdo con tal o cual país, de que, bueno, ahora mismo lo que nos conviene es agregar aquí el material
matrimonio gay, eso es lo que nos conviene, eso está de moda, eso es chulo, eso es lo que dicen los norteamericanos, y ahí lo ponemos, y aprovechamos también y metemos el aborto, y metemos unas cuantas cosas más que nos convenga en el momento, porque ya se demostró que en el Congreso se puede pasar cualquier cosa. Todo puede y la cambiar pasar, la nacionalidad, echar hacia atrás la nacionalidad. No, y si ya se hizo una vez, la segunda va a ser mucho más La fácil. verdad es que el grupo de juristas constitucionalistas, que a veces parece que tienen un club de autobombos, de increíble, bombos mutuos, sí, increíble eso. que están en esa tesitura, con ese predicamento, con esos planteamientos. En el fondo, lo que están procurando es, parece que tienen la promesa, el compromiso de que van a ir a las altas cortes, de que van a ir al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte, a otros organismos, para promover desde ahí ese cambio de visión. Y por eso es que se ve cómo ellos han forzado, porque han forzado todo el debate constitucional con un gran apoyo mediático para confundir a sectores de la población. Pero la verdad es que lo demasiado hasta Dios lo ve. Bueno. Y lo que ha pasado, ya no hay manera de recogerlo en términos institucionales, porque a la vista está que el PLD no tenía los votos, que se produjo una imposición interna sobre la base de recursos muy discutibles, y además, más preocupante todavía es el enfoque que con que se manejó la relación con la oposición para poder garantizar ese voto que pasara a la reforma constitucional. De todas formas, falta lo esencial, sí, el referéndum, porque lo que verdaderamente legitima una decisión de esa naturaleza. Pero ya el referéndum dijeron que no, que ya eso no. Bueno, eso no lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Sí. El Tribunal Constitucional dijo que no podía tomar medidas cautelares. Eso es bueno que ellos no se han pronunciado sobre el fondo de la petición. De la petición de ustedes, esa demanda que hicieron la semana pasada, doctor, que ya dieron un fallo este pasado viernes en la tardecita, y me gustaría que me explicara, porque la gente un poco se ha confundido, cuál fue la determinación del Tribunal Constitucional en torno a esa petición que ustedes hicieron tan clara. El Tribunal Constitucional desestimó la petición de una medida cautelar que suspendiera la asamblea. Pero evidentemente la cuestión de fondo, que es la discusión de si procede o no el referéndum, después que se apruebe la reforma constitucional, es algo que está pendiente de fallo. Okay. Nosotros apreciamos que es necesario, y no solamente por la interpretación que tenemos de la reforma constitucional, sino por una razón que es más poderosa todavía. Porque todos estos problemas que tenemos se hubieran podido evitar si se hubiera hecho una consulta previa. Sí. Quizá consultando otros aspectos mismos de la reforma o de procesos de políticas públicas. Y eso le hubiera podido evitar al país esta situación que estamos viviendo. Claro, claro. E incluso este mismo forzar unos acuerdos que lo que van es a traer mayor conflicto interno en todos los partidos. Porque, repito, reelección por reelección es técnicamente una decisión que va a afectar los derechos que tienen cientos, miles de dominicanos y dominicanas organizados en todos los partidos de aspirar a posiciones congresionales. Ahora, la respuesta tiene que ser política. Fíjate que nosotros lo que hemos hecho ahora mismo es dar un paso para tener libertad para hacer este planteamiento. Nosotros ya veníamos contactando informalmente a sectores diversos de la vida nacional que han manifestado preocupaciones de diferentes naturaleza. Por ejemplo, hay sectores del empresariado inquietos con el tema del balance congresional, de la falta de equilibrio. Sí. Hay sectores de los grupos religiosos preocupados con el tema de cómo
va a ser tratado el tema de la vida, de la familia, de los valores cristianos, de la libertad religiosa en los procesos que vienen con esta situación que se está dando, porque cuando se inician estos procesos, como tú bien apuntas, se empieza por aquí, pero uno no sabe por luego dónde van a después terminar, los porque compromisos con esas agendas ocultas y no tan ocultas, entonces nos llevan a cambios mayores. Hay sectores productivos que están también preocupados porque ven que el sector político no le ha prestado atención a una serie de reclamos que vienen haciendo. Yo, por ejemplo, que me he vinculado a ese tema hace muchos años, desde que estaba en el Congreso, sé que todo el sector agropecuario, pero especialmente el sector arrocero, tiene mucha inquietud legítima de que se revise el DR-CASTA. sí. Porque ese es un acuerdo que se festinó precisamente un presidente en reelección. Esos son los costos de la reelección que no se ven. Cuando Hipólito Mejía intentó reelegirse, el tren de la reelección nos llevó a Irak, con los riesgos que eso implicaba para el turismo en República Dominicana, porque nos estaba metiendo en un escenario de posible conflicto con grupos terroristas. Nos metió en el DR-CASTA más rápido que enseguida. Bueno, porque llegamos a las negociaciones cuando ya estaban firmando. Y el sector agropecuario, especialmente el arrocero, el porcicultor, varios sectores quedaron desprotegidos. República Dominicana fue el único país que no pudo salvar ninguno de sus productos agrícolas esenciales como productos sensibles, que debieron sacarlo de la discusión. Todo porque un presidente quería reelegirse. República Dominicana terminó metiéndose incluso en una conspiración contra el presidente Chávez, permitiendo desde el territorio nacional conspiraciones contra el presidente Chávez. Después de una cercanía y un coqueteo con Aristide, el gobierno dominicano en ese momento terminó derrocando. Fue desde aquí que salió el movimiento para derrocar a Aristide. Pero obviamente organizado desde fuera, desde los Estados Unidos. Entonces, por eso es tan peligroso. Ese tipo de procesos históricamente son muy peligrosos. Y además la historia ha demostrado que todo el que, desde Horacio Vázquez para acá, todo el que ha forzado ese tipo de cálculo, de reforma, desde el poder, no gana, pierde. Bueno, pasó con Horacio Vázquez y sus seguidores, sobre todo sus seguidores, que hicieron cálculos, precisamente muchos de los cálculos que se están haciendo ahora. Pasó en la crisis del 94 porque el doctor Peña Gómez y el PRD forzó la crisis del 94, al doctor Balaguer proclamado lo obligaron a renunciar y resulta que entonces el que terminó ganando fue el PLD, Leonel Fernández. En el 2002 Hipólito Mejía hizo un cálculo de que él se quedaba y que se quedaba con botas y con votos, o con votos y con botas, y resulta que el que ganó fue derrotado y el que ganó y pudo reelegirse fue Leonel Fernández. Miguel Vargas en el 2007-2008, cuando se hizo el pacto de las corbatas azules, hizo un cálculo y resulta que le quitaron la presidencia del partido y Hipólito no ganó, el que ganó fue Leonel Fernández. Entonces, en eso, por eso es que hay que tener cuidado, lo digo para los cabalosos. Bueno, los cabalosos con lo que escribió Juan Bolívar Díaz, la maldita reelección. Lo digo por los cabalosos. Que ese es otro tema, doctor, porque los que antes defendían al gobierno del presidente Danilo Medina, hoy lo maldicen. Y entonces las advertencias que se habían hecho de que esos que estaban, ustedes mismos lo habían hecho, de que esos que estaban supuestamente subidos en el tren y que convivían y le hacían, como dicen en buen dominicano, el coro, ahora son los que están sirviendo de enemigos del presidente Medina y ya están maldiciendo la reelección. Nosotros desde el principio advertimos y se lo dijimos, miren, aquí hay una maniobra divisionista.
porque lo que se está manejando a nivel de grupos de poder, acuérdate que el sistema político nuestro tiene unos actores que son los políticos, pero hay unos actores que son los factores de poder fáctico, que quieren tener el control de los procesos. Ellos quieren decir quién va, quién no va, en qué momento va, y los políticos pasan a ser una especie de marionetas de los factores de poder nacionales y extranjeros, que ellos mueven los hilos por detrás y con sus recursos. En el libreto que se escribió para el 12, Danilo Medina no estaba. El libreto se escribió para que Hipólito Mejía fuera presidente. El que se sale del libreto rompe el esquema y hace posible que Danilo Medina sea presidente es Leonel Fernández. Y obviamente nosotros jugamos un papel importante, claro que sí, para que se revirtiera lo que era un plan que venía desde los factores de poder local y algunos factores externos de imponer a Hipólito Mejía. Entonces, eso no le gustó a mucha gente. Y desde ahí se tejió un plan de sacar al PLD y a la coalición del poder. Y el plan era dividirlo. Y desde el principio empezó toda una campaña de lisonja. Mira, el arma más peligrosa que se puede usar contra un político es la adulación. Sí. Y en los tiempos modernos la adulación viene en forma de encuesta. Entonces, empezaron con el incienso de las encuestas, del clamor popular. Y eso genera una burbuja, eso genera disociación de la realidad, por un lado. Y por otro lado, entonces se monta una campaña de satanización del presidente del PLD, y en un momento dado se atiza la contradicción, usando una serie de recursos que ahora no lo podemos describir, pero se usaron. Terminaron confrontándolos. Algunos haciendo cálculos dentro del PLD, cálculos tontos, de que en la confrontación de ambos iba a salir un tercero. Sí. Y otros no vieron más allá que la lucha de partido. Y entonces ahora han metido al presidente, que tenía realmente una valoración muy alta y aprecio de muchos sectores de la vida nacional. ¿Por qué? Porque se le veía como un político consistente, coherente, consecuente con lo que decía, o por lo menos esforzado en cumplir con lo prometido. Ahora su imagen empieza a desdibujarse, ya se desdibujó, ya ahora lo están combatiendo con sus propias palabras, lo están colocando frente al espejo de sus planteamientos, y eso es muy penoso. El presidente Medina no se merecía eso, pero había funcionarios que querían reelegirse, porque no olvidemos, recordemos al propio presidente Medina, que decía que en los proyectos de reelección lo más peligroso son los funcionarios que quieren reelegirse con el presidente. Entonces el presidente evidentemente tiene muchos funcionarios empeñados en reelegirse. Porque si el presidente se reelige, ellos se reeligen. Y obviamente eso tiene unos costos en todos los órdenes, en términos institucionales, en distorsión del proceso de toma de decisiones, en concesiones a factores de poder. Fíjate que hay sectores de poder del país que saben que todo esto que está pasando no procede, que tiene un costo muy alto en términos de confianza institucional, pero prefieren guardar silencio. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo sus cálculos sectoriales. Lo que no saben es que en este proceso probablemente va a haber más perdedores que ganadores, y quizás no haya ganadores. Ahora, nosotros que vimos el tema venir, que nos cansamos de advertir, ahora tenemos un deber de conciencia, de salir a la sociedad, a apelar a las reservas humanas, morales, históricas, a que organicemos una opción, porque al país no lo podemos dejar también en una especie de trampa entre el Partido de la Liberación Dominicana con un proyecto reeleccionista, en una alianza inédita, sin precedentes, con el PRD y el PRM, tratando de formar un polo, que yo digo que es de oposición nominal, porque la agenda
fundamental de ambos partidos es la misma. Sí. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo piensa el tú candidato preguntabas, del PRM. tú mencionabas Doctor, el tema finalizando, de candidatura. Yo te sí, voy a decir, mira, Pelegrín Castillo ajá, está empeñado en hacer esta labor que, repito, es de naturaleza nacional y patriótica. Realmente nosotros ahora mismo, la prioridad nuestra es ver si la respuesta de la sociedad, de los grupos, es organizar esa respuesta de la sociedad. En otros países ha pasado, en sí, España acaba de pasar, sí, ahora acaba de pasar en México. Esa respuesta debe expresarse y puede expresarse con mucha fuerza a nivel congresional y municipal. Hay grupos que si nos reunimos, nos convocamos y presentamos una lista de posiciones congresionales y municipales, vamos a presentar probablemente la mejor lista que el país pueda tener. Bueno, y nosotros estaremos aquí esperando. Y una propuesta de cambio, y luego veremos más adelante si bueno, hay condiciones de proyectos de nivel presidencial que yo creo que necesariamente en un proceso de ese tipo tiene que existir, pero no necesariamente tiene que ser Pelegrín Castillo. Puede haber del grupo de fuerzas convocadas, podría surgir un candidato que unifique más y que tenga, vamos a decir, una comprensión del tipo de compromiso. Lo que sí necesitamos es un cambio a fondo, porque no es una propuesta por hacer una propuesta electoral. El país necesita un cambio. Yo personalmente la visión que impulso es la de la revolución del proyecto nacional dominicano. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que para el equilibrio de nuestra democracia se hace importante escuchar voces como la Fuerza Nacional Progresista en su persona y en la de su padre, de Vinicio, de Juárez y de muchísimos otros, José Ricardo, y muchísima gente. La Fuerza tiene... La Fuerza Nacional Progresista, un grupo de profesionales de altísimo nivel con unas ideas y unos pensamientos muy definidos también. Gracias al doctor Pelegrín Castillo Semán, que prometemos tenerlo pronto, una vez ya terminado ese proceso, pues conocer de ese grupo de personalidades que representan los distintos sectores de la vida nacional dominicana, y entonces presentar ese paquete a la sociedad dominicana y que sean entonces ellos los jueces los que al final determinen. Vamos a ir a una breve pausa. Tras ella seguimos con nuestro segundo invitado del día de hoy. Les dije temprano que íbamos a hablar de agua, sobre todo en estos momentos en que se habla de tanta escasez, como también hay poca conciencia de parte de nuestra población dominicana de ese líquido preciado que solamente cuando no la vemos, cuando no la tenemos, es que la valoramos y nos damos cuenta de cuán importante es. Con el director de INAPA vamos a hablar, el ingeniero Alberto Holguín, tras una brevísima pausa.